Para nuestros amigos de Piscis, esta semana del 3 al 9 de abril, ¿qué es lo que hay? Piscis, siempre lo he dicho, es un signo con mucho triunfo, con mucho crecimiento, y sobre todo que Piscis es el mejor administrador y sabe resolver las cuestiones económicas y sabe siempre encontrar la mejor salida. Tú hablas de triunfos, hablas de grandes cambios, hablas por dinero, hablas en una empresa, hablas de una sorpresa que te llevas por cuestiones de trabajo. Es una sorpresa agradable porque estás proyectado para algo que tiene que ver con el ascenso, pero aparte tu trabajo o por la propuesta que veo, o es algo alterno, pero al final de cuentas tú vas a manejar muchas personas. Vas a hablar sobre pequeños contratiempos o problemas con una persona te sea apiñonada, pero pues es algo no trascendente. Tú por tu casa vas a recibir visita, llamada o noticia de una mujer morena, la cual te habla de justicia y te habla de grandes aciertos que han venido a su vida. Tú hablas por convenios, hablas por cambios, hablas por dinero, hablas por trabajo, pero para ti la palabra de la semana es prosperidad. Hay mucho crecimiento, hay viajes incluso de por medio. Por el aspecto emocional hay equilibrio y la economía en casa mejora paulatinamente. Insisto, eres el mejor administrador y sabrás resolver cualquier situación. Nada más que eso sí, pues es necesario que te mantengas humilde y te mantengas tranquilo para que puedas desempeñar mejor tu trabajo. Muchas gracias.